El Peruano Podcast. Credibilidad y confianza. Bienvenidos, soy Ítalo Vergara, periodista del diario oficial El Peruano. La realidad virtual, la inteligencia artificial, el metaverso y los hologramas son algunas de las tecnologías que se están aplicando en el sector educativo. En este episodio de El Peruano Podcast, exploraremos el potencial de estas tendencias para mejorar los procesos de aprendizaje. También tenemos novedades en gadgets e inauguramos la sección de noticias sobre videojuegos. Quédense atentos. La realidad virtual ya no es un tema ajeno. Incluso esta tecnología es más conocida que la realidad aumentada o el metaverso, y el entusiasmo es evidente sobre todo en países emergentes como el Perú. Una encuesta del Foro Económico Mundial realizada por Ipsos revela que el 94% de peruanos consultados asegura estar familiarizado con la realidad virtual y un 82% presenta un gran entusiasmo por incorporarla en sus vidas laborales. La familiaridad y la preferencia hacia las nuevas tecnologías también son significativamente más altas entre los adultos más jóvenes. A nivel global, el 66% reconoce el potencial del metaverso para el aprendizaje virtual, además del entretenimiento. Además, 6 de cada 10 adultos esperan que los productos y servicios que utilizan inteligencia artificial cambien profundamente su vida diaria en los próximos 3 a 5 años, mientras que la mitad de ellos siente que ya ha sido el caso en los últimos años. De hecho, el 35% de usuarios encuestados consideran que la educación cambiará gracias a la inteligencia artificial, y esta cifra se eleva al 52% en el caso de los encuestados peruanos. Pero ¿cómo están siendo utilizadas estas tecnologías y sobre todo cómo se utilizarán teniendo el contexto de la post-pandemia? Irving Hidrogo, director de innovación con tecnologías emergentes del Tecnológico de Monterrey, analiza este panorama. La pandemia nos hizo enfrentarnos al gran reto de encontrarnos las universidades, no con 1, 2 o como en el caso del TEC de Monterrey, 26 campus, sino 100,000 campus, la casa de cada uno de nuestros estudiantes, así fuera de bachillerato, profesional o de posgrado. Desde su casa teníamos que proporcionarle una experiencia formativa muy rica, que no solo incluyera los contenidos propios de los cursos, sino también toda la vivencia estudiantil, la experiencia que viven cuando se encuentran en un campus. Al caminar hacia la cafetería o hacia la biblioteca, conocen a personas que terminan siendo contactos muy importantes para su vida profesional y para su vida laboral. Cuando tú estás en una clase en Zoom y termina la sesión y dices, bueno, déjame duermo 15 minutos mientras que inicia la siguiente clase, pierdes mucha de esa vivencia que sucede en un campus físico. Cada día vemos más cercano el momento en el que los estudiantes no provendrán de la ciudad o del país en el que nos encontramos las universidades, sino que serán personas que vienen de cualquier lugar del mundo y a veces sin la posibilidad de viajar, porque a lo mejor ya estás estudiando o ya terminaste de estudiar y estás trabajando, o tal vez tienes familia y el moverte a otra universidad o a otra escuela a estudiar en algún lugar del mundo no es viable. La pandemia fue un piloto de esa globalización que vivimos, en donde no es posible ni estar en el espacio físico ni viajar a otro país. Por ello, el uso de las tecnologías nos han ayudado a las universidades a salir de este bache pedagógico en el cual estar frente al estudiante ya no es posible. Tecnologías como la realidad virtual y la realidad aumentada han estado permitiendo que nuestros estudiantes tengan un aprendizaje inmersivo en el cual pueden hacer prácticas una y otra vez, aun cuando se trate de materiales a lo mejor peligrosos o que sería muy costoso, pero que lo hagan de una manera vivencial, teniéndolo frente a ellos y teniendo ese entrenamiento
básicamente como si sucediera en el ambiente físico. Sin embargo, hoy en día aún la tecnología de la realidad virtual, por ejemplo, no es algo que se encuentre tan diseminado como lo es el uso del celular y de la computadora. Por ello, los metaversos o estos espacios digitales en donde la gente puede hablar, convivir, hacer gestos, asistir a actividades, a diferentes eventos, se tornan relevantes porque no necesariamente se tienen que ingresar a través de la realidad virtual. Tú puedes hacerlo a través de los dispositivos que tienes en casa. Hoy en día el uso del metaverso, por ejemplo, en el Tecnológico de Monterrey, al cual le llamamos Tech Virtual Campus, ha sido una herramienta que conecta a nuestros alumnos sin importar en cuál ciudad del país se encuentre. Inclusive alumnos que se encuentran haciendo a lo mejor un semestre en el extranjero o alumnos de otros países que toman algunas clases con nosotros en el Tec de Monterrey, a través de nuestro Tech Virtual Campus tienen la capacidad de tener una vivencia académica completa como si hubieran viajado al lugar en el que se encuentra el campus al cual pertenece. Hay otras tecnologías que empiezan a surgir también muy motivadas o aceleradas por la pandemia, como el uso de la inteligencia artificial en diferentes aspectos, tanto para automatizar las evaluaciones, es decir, apoyar a los profesores a poder hacer evaluaciones y dar retroalimentación a los alumnos de manera más rápida, y algunas otras, por ejemplo, que nos permiten empezar a entender cómo los estados emocionales, el nivel de atención y la intensidad de emociones de los alumnos tienen una repercusión en el aprendizaje del mismo, y a través de la inteligencia artificial podemos leer los rostros y las microexpresiones para determinar cuáles son todos estos parámetros que están viviendo los alumnos en un grupo que puede ser presencial o en línea o inclusive híbrido, y otorgarle al profesor algunas acciones a desarrollar que le permitan predisponer al estudiante a un mejor aprendizaje. Este proyecto, por ejemplo, es algo que apenas estamos comenzando a realizar, y si tú volteas al mundo a ver qué es lo que existe ya como una solución definitiva que quieras ya contratar, no vas a encontrar nada en el mercado, porque es algo que apenas empieza a surgir, pero estamos viendo precisamente cómo poder generar productos educativos que sean de valor para las universidades y que sean de valor para los profesores, que les ayuden con ese tipo de insights. El uso de la tecnología es un primer desafío que puede superarse con los recursos, el software y los dispositivos. Pero eso no será suficiente si es que no se evalúa y analiza los resultados concretos que tienen en el aprendizaje, asegura el experto, que participó en el 9º Congreso Internacional de Innovación Educativa 2023 realizado en Monterrey, México, y que reunió a profesionales de países de Latinoamérica, incluyendo Perú. Más allá de sorprenderte por lo que tus ojos pueden ver frente a ti, es si el profesor ha podido diseñar una actividad que desarrolla competencias en los estudiantes. Hemos visto y ya publicados papers de diferentes experiencias en el TEC de Monterrey, por mencionar algunos. Para el área de medicina, la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud ya ha publicado un paper acerca de el desarrollo de la competencia de localización espacial de las estructuras anatómicas, que es una competencia de los primeros semestres de las carreras de Medicina y Ciencias de la Salud, en donde alumnos utilizan realidad virtual para hacer una exploración de la anatomía del cuerpo humano, y hay grupos que lo hacen de las maneras tradicionales, encontrando que los estudiantes que utilizan realidad virtual sí tienen un mejor desarrollo de la competencia. Es significativo el desarrollo de la competencia o la ganancia del desarrollo de la competencia que tienen comparado con los métodos tradicionales. Ya hemos publicado también papers, por ejemplo, en las clases de física para el tema de vectores tridimensionales, en donde los estudiantes usan realidad virtual, comparándolo la ganancia de aprendizaje que tienen contra aquellos estudiantes que no usan esa tecnología, y todos los temas de visualización, de ángulos, de proyecciones son mejor desarrollados y entendidos por los estudiantes que utilizan realidad virtual. Esto por mencionar dos de los papers, pero hay muchos otros interesantes, por ejemplo en Ciencias de los Alimentos, en donde hicieron un estudio sobre cómo el uso de la realidad virtual tiene un impacto en la percepción del sabor y la textura de los sabores. Es decir, el utilizar un casco de realidad virtual y tener una experiencia cambia lo que tu cerebro percibe como el sabor y la textura de ciertos alimentos. Entonces, todas estas investigaciones ya han sido publicadas por el TEC de Monterrey y están disponibles para consultarse, son en diferentes revistas indexadas, lo cual pues ha permitido compartir aquellos resultados que hemos estado obteniendo durante estos años en el uso de estas tecnologías.
Obtener resultados tampoco es fácil porque un desafío paralelo es acompañar al docente y a los estudiantes a adoptar las tecnologías como parte de su experiencia educativa. El especialista también nos comparte algunas recomendaciones al respecto. Siempre existe una barrera para la adopción de la tecnología y más cuando se tratan de tecnologías emergentes, tecnologías que apenas están siendo entendidas y que pues no son del uso cotidiano, pero hay que entender que los estudiantes pueden ser de bachillerato o de profesional, ellos en diferentes momentos de su vida, este tipo de tecnologías que están surgiendo, que puede ser de las que ya hablamos, otras de inteligencia artificial como el mismo ChatGPT que ha generado mucho debate últimamente, son tecnologías que para los alumnos les son fácil de tener acceso, fácil de utilizarlas, inclusive atractivas para ver de qué manera les pueden ayudar, no solamente en la escuela, sino en cualquier otra cuestión que estén haciendo en su vida, emprendimiento o cualquier otra situación en la que estén trabajando, proyectos sociales, etcétera. Entonces, las universidades no nos podemos quedar atrás y los profesores no podemos cegarnos a que esas tecnologías pues no van a existir. Los alumnos las manejan, las utilizan para su bienestar y si dejamos que, por ejemplo, las compañías con alguna intención económica, pues finalmente sean quienes marcan la pauta del cómo se usa y los valores que deben de estar involucrados y la cultura en el uso de esas tecnologías, pues mal haríamos. Finalmente tenemos una responsabilidad social de encauzar el uso de la tecnología para el bien social, es decir, algo que tenga un valor realmente para la sociedad y que no termine siendo un retroceso por el uso de la tecnología misma. Entonces, para los profesores creo que es un desafío que volteemos a verlas y queramos incorporarlas por primera vez en nuestra clase, pero vale mucho la pena el empezar a explorarlas, el empezar a ver de qué se trata, generar a lo mejor un piloto muy pequeño, empezar a ver cuáles son las variables que queremos medir y empezar a recopilar datos que nos permitan posteriormente hacer un análisis de ellos y poder compartir qué estuvo bien, qué estuvo mal, a lo mejor qué sí genera una ganancia de aprendizaje o cuáles tienen un impacto inclusive negativo y de tal manera que pues bueno, la misma comunidad académica tenga la capacidad de determinar cuáles son las tecnologías que realmente deberíamos estar incorporando en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Perder el miedo creo que es lo primero que debe de suceder y lo segundo es motivar dentro de las universidades, si la parte directiva es directamente y si no los profesores solicitarlo para que existan apoyos y que exista sobre todo la libertad de poder empezar a incorporar e innovar utilizando estas tecnologías que si no lo hacemos el día de hoy, como quiera, habrá otra institución, otra plataforma que las utilice y finalmente los estudiantes terminarán decidiendo en dónde estudiar por las experiencias completas de aprendizaje que pueden tener, la forma en la que se les entregan esos contenidos y sobre todo la manera en las cuales están incorporadas para poder aprender de mejor manera. Entonces, creo que es una oportunidad también que estamos viviendo con esta aceleración tecnológica de aquellas universidades que pertenecemos, por ejemplo, a Latinoamérica, que podemos ser inclusive más rápidas en la incorporación de las tecnologías y en la generación de investigación que otras universidades en países como Estados Unidos o Reino Unido, en donde la academia es relativamente más lenta para la adopción porque vienen finalmente de una escuela en donde el estar frente al grupo y hablar es lo primordial. Pero nuestras universidades son más ágiles para poder incorporar este tipo de tecnologías y entonces podríamos alcanzar inclusive rankings dentro de las calificadoras en el mundo mucho más importantes si aprovechamos esta oportunidad de disrupción tecnológica para bien de la institución. Con este análisis del programa de la innovación tecnológica en la educación pasamos a revisar las novedades en gadgets. ViewSonic lanzó un monitor gaming curvo mini LED de 34 pulgadas, que incluye puertos HDMI, USB-C y USB, así como una salida de audio. La serie de monitores Elite permite controlar múltiples dispositivos con una sola configuración de mouse, teclado y monitor. LG presentó la Ultra Slim, una laptop diseñada para usuarios que buscan la máxima portabilidad, ya que tiene un peso ultra ligero de 998 gramos y una pantalla OLED de 15.6 pulgadas. La nueva serie JBL Bar ofrece barras de audio con altavoces envolventes inalámbricos desmontables. También poseen una tecnología para optimizar la claridad de la voz, incluso cuando los efectos de sonidos fuertes tomen el control durante la reproducción de tus películas favoritas. Todos estos productos también fueron presentados en la Feria de Electrónica de Consumo, por lo que esperamos lleguen próximamente al mercado peruano.
Y como adelantamos al inicio de este episodio, hoy inauguramos la sección de noticias sobre videojuegos en el Peruano Podcast. La comunidad de Dota 2 en el Perú celebró el anuncio oficial de que Lima será sede de la próxima Major, un torneo muy importante para clasificar al mundial de este popular eSport. Las buenas noticias no paran y la ubicación ya ha sido elegida. El evento se realizará en la Arena 1 de San Miguel y la primera tanda de entradas se agotaron en apenas minutos. Sin embargo, se realizará una nueva venta para asistir al evento, que empieza el próximo 24 de febrero y concluirá el 5 de marzo. Otra buena nueva para los fanáticos de los videojuegos es que la compañía Moonton Games confirmó su próximo torneo para el juego móvil Mobile Legends Bang Bang Latin Super League para América Latina, que se desarrollará entre abril y julio de este año. Recordemos que un equipo profesional peruano llegó al mundial durante la jornada anterior. Estaremos atentos a la participación de nuevos gamers nacionales. Mientras tanto, puedes seguir más noticias de ciencia y tecnología en la web del diario oficial El Peruano. Esperamos que hayas disfrutado del 9º episodio de El Peruano Podcast. Recuerda que si deseas escuchar más historias sobre tendencias e innovación, puedes seguirnos en Spotify y SoundCloud. Este podcast fue producido por Sofía Pichigua y editado por Ítalo Vergara. Gracias por escuchar.